El maltrato infantil en sus diferentes formas continúa siendo un gran problema a nivel mundial y una realidad invisibilizada, especialmente en América Latina y el Caribe, una de las regiones más violentas del mundo. Por ejemplo, en Guatemala, 7 de cada 10 niños sufre algún tipo de maltrato como resultado de la violencia intrafamiliar. Y en el primer trimestre de este año se recibieron en el país 203 denuncias por trata de personas, y la mayoría eran menores. Hoy, en La Gran Historia, hablamos del maltrato infantil y nos centramos en Guatemala, un país azotado por la violencia, la migración y la pobreza. El maltrato es la omisión de cuidados. Es cuando un niño o niña se ve sin una figura permanente, adulta, funcional, que le pueda ayudar a hacer un desarrollo pleno, a que su vida sea plena, que pueda acceder a todos sus derechos. Maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo. Todo esto está considerado maltrato infantil, siempre que causen o puedan causar un daño en la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Según datos aproximados de UNICEF, en América Latina y el Caribe, más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes, unos 40 millones de menores de 15 años, son víctimas de algún tipo de maltrato. Empieza desde el círculo familiar. Adentro de la casa no son espacios protectores, tampoco las escuelas son espacios protectores, sino que son espacios en donde muchas veces son ahí donde se les maltrata, se abusa sexualmente, se les viola. Y también a nivel comunitario tenemos la cuestión de que existen estructuras criminales que muchas veces violentan a esta niñez. Bueno, la violencia hemos visto que se da en cualquier extracto social, no importa la edad. Hemos visto casos de recién nacidos ya siendo violentados, en el caso sexualmente o negligentemente, pero también hemos visto ya adolescentes o jóvenes de entre los 10 años que ya son víctimas de cualquier de los otros tipos de violencia, sobre todo lo que es violencia sexual o física. Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo. En Guatemala se produjeron el año pasado 5.924 homicidios, una tasa de 37,47 muertes por cada 100.000 habitantes. Una situación calificada por la Organización Mundial de la Salud como de epidémica, ya que está muy por encima del estándar fijado de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Situación que viene dada por la historia del país, según Fred Shortland, director ejecutivo de Casa Alianza en el Reino Unido y que ha trabajado varios años en Guatemala para la organización que atiende a niños sin hogar en Latinoamérica. Guatemala tiene una larga historia de disturbios. Es una sociedad muy violenta. Fueron 36 años de guerra civil y los niños solo conocen la violencia. Dentro de la familia, en las calles, abusos policiales. Por lo menos no vemos a niños muertos en las calles, como ocurría hace 25 años, cuando los jóvenes eran masacrados por el gobierno y por la policía. Casa Alianza ha ganado varios casos contra el gobierno de Guatemala en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y ha sentado precedentes en las leyes internacionales en la protección de niños. Hoy ocurre menos, y no digo que no ocurra, pero la mayor parte de las agresiones hoy viene de las maras, violencia entre pandillas, incluso dentro de ellas mismas. Es algo terrorífico, que va en aumento y está fuera de control. Los menores no se salvan de la violencia que azota el país y lo que es peor, son los más perjudicados. Por ejemplo, en Guatemala, 1 de cada 3 niños sufre algún tipo de maltrato, 7 de cada 10 violencia intrafamiliar y cada día quedan embarazadas 195 menores. En un país que destina el 0,6% del Producto Interior Bruto a la niñez, se reportaron el año pasado 5.000 embarazos en niñas de 10 a 14 años.
Y a pesar de que tener relaciones sexuales con menores de 14 está considerado violación, el 90% de estos embarazos es producto de abusos sexuales sufridos en el seno de la familia. Es parte también de la cultura que tenemos como sociedad. Recuérdese que vemos como parte de la educación y el establecimiento de las normas utilizar la violencia. Entonces, dentro de los hogares es muy normal ver que yo utilice la violencia para corregir una conducta que no es la adecuada. Y el otro es también, los niños tienen que hacer lo que yo diga y yo puedo hacer con los niños lo que yo quiero. Eso lo vemos mucho en los casos de violencia sexual, cuando la agresión se da dentro del núcleo familiar y en la mayoría de casos pues es el papá, el padrastro, el abuelo, quienes se creen con ese derecho de abusar de los menores. Entonces es algo que ya tenemos muy arraigado, que también lo hemos normalizado, la violencia. Yo creo que hay una cultura de violencia para empezar, pero también existen muchas armas en el país, hay armas que grupos narcotraficantes o de maras utilizan y están en la sociedad. Las familias no resuelven los conflictos de una manera pacífica, no hay una resolución de conflictos, más bien hay una educación violenta para corregir, se utilizan formas violentas, para nosotros sería también un tipo de maltrato. Por desgracia hay lugares en México donde los niños crecen sin entender que viven en violencia, o sea, no saben lo que es la no violencia. Todo en su vida es violencia, desde cómo hablan, cómo se visten, cómo interactúan, todo es violencia. Violencia en una región con gran carestía, y es que en Guatemala más del 53% de la población vive en la pobreza, es decir, con menos de $2 diarios. Una situación que ha obligado a que una gran parte de la población intente buscarse una vida mejor en el norte. Algo que no es fácil ni seguro, como comenta María Eugenia Villarreal, directora de ECPAT en Guatemala, una asociación internacional que opera en 82 países y que lucha para eliminar la prostitución, pornografía, turismo y tráfico sexual de niños, niñas y adolescentes. La ruta hacia Estados Unidos no solo es migratoria, es de armas, es de drogas, es de personas. Entonces, esta es una ruta muy, muy complicada que realmente ha impactado a la sociedad en general. Grupos delictivos están operando exactamente porque son los encargados de hacer, facilitar estos flujos migratorios o el tráfico de migrantes. Muchas veces ellos lo hacen. También ellos trafican con mercancías, con drogas y con armas. Todo eso tiene un impacto muy, muy grave, porque son estructuras que conviven en las comunidades, que están incrustadas en la sociedad. Entonces esto impacta a los adolescentes y a los niños. En el caso de Guatemala, la mayoría de los menores que se va es para reunirse con su familia. Entonces la familia que ya está en Estados Unidos, el papá, la mamá, los mandan a traer. Y sí se pone en una situación de riesgo, porque estos coyotes, como son llamados, pues lo que hacen no es que él es el que se encarga de trasladar al menor, sino que los menores van por cada ruta, van cambiando de persona y van dentro de un mismo núcleo de individuos a los cuales ellos no tienen conocimiento. Entonces a veces ven cosas que no son muy buenas que vean los menores. Hay otros que se vuelven víctimas de una violación, otros que se quedan en el camino y son explotados sexualmente, ¿verdad? Sobre todo en el caso de las adolescentes. Sofía Almazán es directora de Casa Alianza en México y conoce de cerca la situación de los niños que llegan a su organización. México es un país de paso en la ruta hacia Estados Unidos. ¿Hay muchos niños guatemaltecos en situación de abandono? Evidentemente, pues somos vecinos, tenemos una frontera en común. Y pues por ahí pasan muchos niños que, bueno, vienen de otras partes también de Centroamérica, pero guatemaltecos en los números oficiales. Sé que un promedio de 1,000 niños guatemaltecos son retornados cada mes de México a su país. Eso significa que pasan muchos niños guatemaltecos, porque muchos se quedan también. Entonces, todo el proceso de pasar, caminar por México,
encontrarse con todo lo que hay en México a veces es un tema de vida o muerte. En el Índice Global de Esclavitud de 2014, Guatemala ocupa el primer lugar en Centroamérica, con casi 34.000 víctimas. Y es que el tráfico de personas asola la región. El año pasado se registraron en Guatemala 548 posibles víctimas de trata, de las cuales el 66% fueron mujeres y un 31% niñas y adolescentes. En el primer trimestre de este año se recibieron 203 denuncias por trata y solo se dictaron 11 sentencias. La parte más seria es que la gente actualmente es vendida a bandas de traficantes, sobre todo por razones sexuales. Algunos por trabajo y otros son oportunistas aprovechándose de las circunstancias. El más serio es el tráfico organizado, que mueve mucho dinero y hasta hace poco no tenía mucho riesgo. Está reemplazando a los narcóticos como el número 1 a escala internacional en términos de valor monetario. Y la razón de esto es que en narcóticos tú haces un trato, tomas el dinero y se acabó la historia. Pero si una persona está traficando con alguien, especialmente en el ámbito sexual, cada vez que esa persona sufre un abuso, el otro obtiene una ganancia constante. O sea, es un negocio muy lucrativo y con poco riesgo. Es muy difícil dar cantidades exactas porque mientras ahorita nosotros estamos hablando, varias niñas y niños pueden ser ya sea trasladados vía las fronteras de El Salvador o Honduras hacia Guatemala, o también salir niñas guatemaltecas hacia México, porque son las chiquitas, más jovencitas y los tratos son más crueles. Estas niñas tienen protección especial. Les ayudamos en la rehabilitación, les damos consejo y apoyo médico. Muchas de estas jóvenes tienen 12 o 13 años y están embarazadas. Puedes imaginar todos los temas. La barriguita las convierte en adultas y tienen un niño al que cuidar. Hay mucho trabajo que hacer para restablecer su confianza y autoestima después de haber sido víctimas del tráfico. Estamos entrenando a la Policía Nacional en cómo tratar y ayudar a las víctimas y ya unos 1.900 policías han pasado el entrenamiento. Lo más importante es que les ayuden legalmente en los juicios y ya han llevado a los tribunales unos 22 casos contra traficantes, lo cual es maravilloso. Esto no pasa en Europa ni en ningún otro sitio. Y hacer esto en uno de los lugares con mayor tráfico del mundo es increíble. Y debe reconocerse el trabajo porque los traficantes deben estar encerrados. ¿Y por qué razones termina un niño en la calle? Un niño termina en la calle justo porque ya es como el síntoma más grande del maltrato, del abandono, de la invisibilidad, ¿no? Es cuando de verdad todo el sistema le falló. Ya no existe, no nada más la familia ha fallado, la familia nuclear, la familia extendida, el gobierno, la iglesia, la escuela, todo el sistema le falló al niño y definitivamente decide dejarlo e irse a un lugar donde él se siente más protegido. O sea, es una paradoja pensar que el niño tenga que dejar el lugar seguro que puede ser su casa por irse a la calle. Y en la calle se encuentran con niños en la misma situación que ellos. Hay unas reglas allá afuera que generan mucha violencia, que generan códigos distintos de conducta y de participación en la calle. Y el niño o la niña se va haciendo cada vez más apto, entre comillas, para desarrollarse en esos ambientes. Y digo apto porque se vuelve, tiene que sobrevivir, pero eso no significa que genere un desarrollo real. Incluso el niño va perdiendo capacidades, va perdiendo otras habilidades sociales que le hacen perder estructura 100% y después ya no se puede relacionar con la sociedad de igual manera, porque su autoconcepto cambió de manera radical. Sufren de violaciones, sufren de golpes. Yo he visto niños que hasta las abuelitas las agarran así para pedir dinero, ¿no? Entonces ahí se están aprovechando sobre los niños. La necesidad nos obliga muchas veces a tirarse a las maras y necesita la mara de la niñez también, ¿verdad? Eso es lo que, por la pobreza en que se vive. Yo creo que los usan como para que ellos sean el transporte de lo que ellos tienen que entregar o lo que tienen que hacer, para que si a cualquier momento sean detenidos, como es lo que ha estado ocurriendo, no sea la parte principal la que quede detenida, sino solamente a los niños que ellos se llevan. Y ellos son los que, como les dan por 100 quetzales o por 25 quetzales, los hacen hacer barbaridades, ¿verdad? Falta de comida, falta de amor, falta un montón de
de precariedades que pasan, ¿verdad? La criminalidad para el niño, o sea, para el adolescente no está demasiado estricta acá en Guatemala, entonces por ahí se abocan ellos a que si logran ver a un niño, póngale de 7 o 8 años a recibir alguna extorsión, 6 meses, 1 año, recuperación y el niño sale de regreso. Es así como que mercancía o algo así, porque en los niños, ¿quién va a creer que un niño lo va a hacer? Fred, debido a la situación de violencia extrema que se vive en Guatemala, ¿se podría decir que la mayoría de los niños que están en la calle terminan involucrados con alguna pandilla? La mayoría de los chicos sí. El número de chicos que ves en las calles comparado con hace 20 años es menor, pero el número de chicos en riesgo es mayor, está incrementándose. ¿Por qué intentan meterse en una pandilla? Por varias razones. Una es por su seguridad personal, otra porque se convierte en su familia y algunas veces no tienen otra opción. La situación de las maras está totalmente fuera de control. Manejan las comunidades y el gobierno no hace nada ante esta situación. Bueno, el gobierno no trata de manejar ninguna situación, esa es la verdad. Es una situación desesperada. Un dato escalofriante. El mayor índice de muertes a causa de armas de fuego en Guatemala se encuentra en adolescentes de entre 10 y 16 años. Estos grupos generan terror, pero también son la mayor concentración para los jóvenes de poder hallar una salida a esa violencia que puedan estar viviendo dentro de sus hogares. Entonces, ¿por qué? Estos grupos con los que se los ganan es de que somos hermanos, nos cuidamos entre nosotros, ¿verdad? Velamos por nuestros miembros. Entonces ahí es donde ellos encuentran más aceptación que en sus propios hogares. Entonces lastimosamente vemos hoy en día jóvenes de edades de 7 años que ya están entrando a estos grupos y la verdad son grupos muy violentos que acosan y si tú no quieres ingresar, pues eso te cuesta hasta la vida. El número de denuncias sexuales se ha incrementado un 47%, pero de las 5.000 denuncias del año pasado, solo un 10% llegará a juicio y un 1% a sentencia, según Claudia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Sobrevivientes. Una fundación que ayuda a las víctimas de violencia sexual y que ella misma puso en marcha tras sufrir una violación. Solo en aquellos casos pues, donde el menor ha perdido la vida es donde ya se va a un juicio, ¿verdad? Pero sí en estos casos es un alto índice de impunidad que hay todavía. Como les repito, del 100% tal vez se quedan en la impunidad un 97% de los casos en el tema de menores. Hay un desencanto en el sector justicia. Hay un desencanto en de que la gente dice yo hago todo lo posible para ir a poner la denuncia y no pasa nada. Y muchas veces existen represalias, tanto a nivel de la familia como a nivel de la sociedad. Entonces dice, para evitar las represalias o las amenazas y después que muchas veces ni siquiera va a ser investigado este caso, entonces no se denuncia. Hoy vemos un alto índice de denuncias que ha funcionado a través de las campañas, pero el Estado no le está dando respuesta a todo eso que se está denunciando. Entonces eso genera inconformidad de parte de la población y desconfianza. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Sobre todo el tema de la educación a través de acciones preventivas, donde todos los ministerios involucrados, educación, el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? La policía, incluso el Ministerio Público, generar acciones que permitan ir trabajando para prevenir estos hechos. La ley guatemalteca tipifica el delito sexual con penas que van desde los 8 a los 12 años de cárcel, aunque con agravantes puede llegar a los 20 o 25 años. Dentro del delito de la violación, antes de que se aprobara la ley en el 2009, solo se tipificaba violación a mujeres y sí era penetrada con el pene vía vaginal. De ahí quedaba como un abuso deshonesto y la pena era menor, ¿verdad? Entonces hoy en día ya no, ya entra todas las formas de violación, pero se crearon también otras figuras como la agresión sexual, ¿verdad? Que también son penadas. ¿Cuáles son las consecuencias que tienen para un menor haber sufrido violencia?
Es extremadamente traumático, se encierran en sí mismos, tienen falta de confianza, hay consecuencias psicológicas y falta de autoestima. Un niño roto es un espíritu roto y se necesita mucho tiempo de recuperación para devolverle la confianza y que funcione como el resto de niños. Es muy duro ver a niños traumatizados, completamente retraídos, sin interaccionar. Están solos consigo mismos. ¿Cuál es la situación? Es mucho miedo, pero es un miedo disfrazado de una serie de cosas. Es no siento, porque si siento me muero de miedo. Entonces es como ir cubriendo todo como una cebolla, con muchas capas, donde hasta allá adentro está toda esa vulnerabilidad, ¿no? Donde el niño se esconde, pero que la tiene que cubrir con pantallas de muchas cosas, de violencia sobre todo. Entonces ahí es donde se va generando y se va incrementando ese nivel pues de violencia, pero hacia sí mismo y hacia todos los que le rodean, y con una profunda desconfianza de todo lo que hay alrededor. Tienen conductas muy agresivas, tienen una baja autoestima, consideran que para decir algo o expresar un malestar se tiene que utilizar la violencia. Les cuesta ser socialmente aceptados, ¿verdad?, dentro de sus grupos. También se controlan, manejan mucho lo que es la ira, el enojo, la frustración, mucha la tristeza también, sentimientos a veces de culpa, que son los que se van generando dentro de las víctimas. Ayudarlos no directamente en lo económico, sino que darles las facilidades de estudio a los niños, darles comedores infantiles como en tiempo de Arévalo, en tiempo de Armes, esos comedores infantiles donde llegaban los niños, donde no se quedaban con aquella necesidad del hambre. Deberían de haber hogares para llevar a los niños que no tienen casa, no tienen familia, para que no anden regados, cometiendo actos delictivos desde chiquitos, robando, porque eso es lo único que ellos pueden hacer, porque no tienen cómo ganarse el pan de cada día. El sistema de administración de justicia no funciona, el sistema de persecución de criminales tampoco, la policía es muy deficiente, entonces todo el sistema de administración de justicia y seguridad ciudadana permite la impunidad en todos los niveles, no solo en los niños, sino en todos los niveles. En primer lugar debería de poner a la gente que va a estar embarazada o algo a estudiar, pues, y hacer una planificación que no pueden tener muchos niños, porque definitivamente al tener demasiados niños no los pueden mantener. Y al mismo tiempo, ya cuando les están dando pláticas, de esa misma manera, agarrar a todos los niños que realmente andan afuera de la calle y todo, y ponerlos centros de estudio, o ponerlos a algún oficio para que ellos se puedan dedicar a algo, mantener su mente ocupada, y de esa manera no existirían tantos niños en la calle, me imagino yo. Algo en lo que concuerdan los expertos es que la rehabilitación es posible. Eso sí, será más rápido cuanto más joven sea el niño. Cuando nosotros logramos sacar a un niño de calle muy rápido, es mucho más fácil que pueda encontrar una manera diferente para él de vivir, para que encuentre un espacio de desarrollo. Entonces, también la edad tiene mucho que ver. No es lo mismo rescatar a un niño de 12, 13, 14 años que mayores, o sea, cuesta más trabajo. Lo cual no quiere decir que sea imposible. Algunas de las víctimas de tráfico cruzando la frontera no quieren volver a su país de origen por los estigmas y la vergüenza. Algunas veces los traficantes amenazan a las familias. Por eso se intenta mejorarles la autoestima con programas sociales. Les ayudamos a tener una vida independiente y brindarles el apoyo que necesitan para integrarse en la sociedad. No puedo decir que el 100% lo consigue, pero la mayoría sí. Creo que los chicos han sufrido mucho y se necesita invertir en programas sociales y que los niños y la juventud sean la prioridad. Ha habido mucha agitación social en Guatemala. La población ya ha hablado y es hora de cambiar. Lo que sí hemos visto como positivo es que la población hoy en día ya no ve tan normal ciertos actos que antes se miraban normales, como el delito de la violación. Hoy en día se denuncia más. Los casos de maltrato contra menores se incrementó bastante en comparación de otros años. La comunidad, si detecta un caso, busca de qué manera denuncia, ¿verdad?, y llega a las autoridades.
Pero el problema es si estas instancias no cuentan con los recursos, como el caso de la Procuraduría General de la Nación, que hoy en día no tiene ni para el combustible y son los encargados de hacer los rescates a los menores. Entonces, esto sí preocupa. Tocar los temas de infancia y del cuidado de la infancia a nivel mundial, global, pues es un tema de agenda y que no lo podemos dejar por un lado. Y que al final, aunque existen fronteras, lo podemos ver en los niños que llegan a los países, ¿no? Nuestro país, por ejemplo. Los niños no son niños de Centroamérica, son nuestros niños también y nos tenemos que hacer cargo de ellos. Y yo creo que ese es el concepto que debe permear en las sociedades. Más del 50% de los adultos en Latinoamérica piensa que es normal el maltrato contra los menores como una forma de educar o castigar. Por eso se necesita transformar la mentalidad de las personas y de las condiciones económicas, sociales y culturales asociadas a la violencia.